Ok, muy bien. El primer tema del que vamos a hablar en el curso es sobre evaluación nutricional y métodos de diagnóstico nutricional. ¿Ya? Es importante esta parte porque es lo primero que vamos a hacer ahora que van a ir a prácticas también al hospital. O sea, básicamente es ver a un paciente, hacer su evaluación nutricional y por lo menos hasta esa parte que vamos a explicarles hoy día. Poco a poco ya tienen que aprender si la dieta, cuántas kilocalorías va a tener, si va a tener algún tipo de restricción en algún oligoelemento o si va a tener algún otro tipo de restricción. Pero lo más importante es que más o menos encuentre si el paciente tiene algún riesgo o no. Entonces, la evaluación o valoración del estado de nutrición de una persona comprende una serie de prácticas, ¿no? Que conducen a conocer cómo está el paciente de salud y cómo está su estado fisiopatológico. ¿Qué comprende esto? Comprende la anamnesis alimentaria, el examen físico, la antropometría y otros estudios complementarios. Todo ello nos va a ayudar a tener un diagnóstico de cómo está el paciente de forma nutricional. En el caso de la desnutrición, es cualquier trastorno de este estado nutricional que pueden ser causados por deficiencias en la ingesta, alteraciones en el metabolismo de los nutrientes o también una nutrición excesiva, ¿no? Recuerden que no solamente hablamos de la desnutrición como tal, sino también hay aquellos estados como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, que tienen que ver más bien con un exceso en la cantidad de comida o en la cantidad de algunos elementos que tenemos. ¿Ya? Esta definición es de la ASPEN. Entonces, primero vamos a ver la parte que es la detección o cribado. O sea, tomar población que aparentemente está sana o población que recién está entrando a la hospitalización para ver si esta persona va a tener o no un riesgo de hacer problemas nutricionales en los siguientes días, en las siguientes semanas. Entonces, esta detección o cribado, en realidad, todas las personas deberían tener una evaluación periódica de este estado nutricional. Y una es la detección y otra es la valoración, ¿no? Y lo que va a hacer la detección, obviamente, es identificar a personas que están en riesgo de sufrir esa desnutrición. Entonces, para la detección de estas personas en riesgo, tenemos estas herramientas, ¿no? La Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, o sea, la ASPEN, tiene una escala que se llama Valoración Global Subjetiva, de DETSKI, que es BGS. O tenemos también otras herramientas como la de la Asociación Europea de Alimentación Enteral y Parenteral, que es la ESPEN, que para la comunidad, o sea, para todos en general, los adultos, tenemos la Malnutrition Universal Screening Tool, el MUST, o en el hospital la Nutritional Risk Screening, en NRS 2002. Y en el caso del anciano tenemos el Initial Screening in Mini Nutritional Assessment, que es el MNA. Vamos a ver cada uno de ellos para ver cuáles son sus ítems y cómo los tenemos que aplicar. Recuerden que en el caso de la ESPEN tenemos para diferentes poblaciones, ¿no? O sea, para adultos, tenemos para pacientes hospitalizados y para pacientes ancianos. Entonces, la primera, que es la valoración global subjetiva, es una encuesta, se podría decir, que incluye varios ítems. Incluye la historia dietética, incluye la historia clínica con evaluación funcional, o sea, si el paciente está caminando o no, si ha perdido movilidad en los últimos días, semanas, y el examen físico, ¿no? El problema con este tipo de encuesta es que se requiere mayor tiempo comparado con las otras escalas y además es un poco más complejo porque hay que evaluar más al paciente si está caminando o no, si ha perdido o no movilidad. Es menos sensible para alteraciones nutricionales tempranas y se clasifica en tres, ¿ya? Un estadio A, que hay un cambio mínimo en la ingesta de alimentos y un peso corporal normal, o sea, el riesgo es muy bajo. El B, en la evidencia de la disminución de ingesta de alimentos con algunos cambios, también en su capacidad funcional, pero sin cambio en el peso, o sea, es un riesgo moderado. Y el C, que es una disminución significativa del peso y la ingesta de alimentos, ¿no? Con una reducción de la capacidad funcional. Este ya sería un riesgo mucho más alto. Um, un ratito. Entonces, básicamente eso es lo que va a evaluar, ¿no? En las otras escalas que tenemos el MAST, que usa tres criterios independientes, que son el peso actual,
la pérdida no intencional de peso y el efecto de la enfermedad aguda. Como dije, este primero es para toda la población y nos va a catalogar a la persona como riesgo nutricional bajo, mediano o alto. Esta herramienta es mucho más rápida y fácil de utilizar. Ya tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para hacer este screening? En el paso uno, primero vemos el IMC, ¿no? Sí, no está. Ya un ratito, voy a proyectarlo, ¿no? Ya, ahora sí lo ven. Solamente que me falta ponerlo en. Ya. Ahora sí sigue compartiendo o no siguen sin ver. Ujú. Ya. Bueno, todos estamos usando esta escala. O sea, en el paso uno tenemos que ver lo que es el IMC, que es lo que todos conocen, ¿no? La relación entre el peso y la talla al cuadrado. Si el paciente tiene obesidad, es una puntuación de 0. 18.521 y menos de 8.52. ¿Sí? El paso 2 es puntuar la pérdida de peso en los últimos 3 a 6 meses. Si ha tenido una pérdida de menos del 5%, 0. De 5 a 10, 1. Más de 10, 2. El paso 3 es la puntuación del efecto de las enfermedades agudas. Si el paciente está muy enfermo y no ha habido o es probable que no vaya a haber aporte nutricional durante más de 5 días, son 2 puntos. Entonces, por ejemplo, son personas que van a entrar a una cirugía muy compleja, personas que tienen pancreatitis o algún otro problema digestivo que les va a ser imposible que tengan dieta todo ese tiempo, lo calificamos con 2 puntos. Después de eso, sumamos todas las puntuaciones y vemos cuál es el riesgo, ¿no? Si tiene 0 puntos, el riesgo es bajo. Un punto es un riesgo intermedio y 2 a más puntos es un riesgo alto. Entonces, como ven, esto es mucho más sencillo, solamente es cuestión de ver o preguntar al paciente algunas cosas, pesarlo y tallarlo. Entonces, si el riesgo fuera bajo, él tiene que tener una asistencia clínica habitual, ¿no? O sea, si es un paciente que está ambulatorio, pues podría ser simplemente su control anual. Pero si está, por ejemplo, hospitalizado, podremos hacer un control semanal, de todas maneras, para ver cómo está. Y si fuera un riesgo intermedio, hay que tratar de hacer más bien una mayor anamnesis de su dieta y ver si va a necesitar algún otro tipo de conducta alimentaria, ¿no? En el riesgo alto ya hay que empezar un tratamiento, que lo ideal es que se pueda hacer entre un dietista y una nutricionista, pues, ¿no? Ujú. La otra escala, que es el NR 2002, es principalmente para pacientes al momento que ingresan a hospitalización. Entonces nos ayuda a catalogar al paciente para ver cuál va a ser su riesgo mientras estén hospitalizados. Es importante que cuando un paciente entra a hospitalización nosotros sepamos cuánto riesgo tienen, porque muchas enfermedades se complican por pacientes que no han sido nutridos adecuadamente. O sea, muchas veces pensamos que el paciente puede estar en NPO días, de días y no va a pasar nada, pero se ha visto que la desnutrición en un paciente que está hospitalizado aumenta los días de hospitalización, aumenta el riesgo de enfermedades, infecciones intrahospitalarias y de complicaciones postquirúrgicas en aquellos que ingresan a cirugía. En este tipo de puntuación tiene dos componentes, el grado de desnutrición y la gravedad de la enfermedad, que todavía es mucho más sencillo, pues, ¿no? Entonces, este es la primera parte. Se hace el screening inicial, viendo el IMC, si el paciente ha perdido peso o no, si el paciente ha disminuido su ingesta en la última semana y si el paciente está gravemente enfermo. Tiene cierta similitud a lo que hemos visto anteriormente, pues, ¿no? De igual forma, acá vemos el estado nutricional, la puntuación de acuerdo a lo que encontremos. Es la segunda parte, igual vemos la puntuación de acuerdo a lo que encontramos la pérdida de peso, cómo está su peso y la pérdida de peso, perdón, y qué tipo de enfermedad tiene por el cual está hospitalizado, ¿no? Entonces, igual,
Vemos la puntuación ajustada y de ahí se califica al paciente. En el caso del MNA, que como había mencionado ya cuando empezamos estas escalas, esto es más que todo para la población geriátrica. Es una versión un poco más larga, ¿no? Porque son 18 ítems y se requieren más o menos unos 15 minutos para completar toda la encuesta o la escala. Y lo tenemos acá. Entonces, mide índices antropométricos, o sea, vamos a ver también el IMC, el perímetro braquial, el perímetro de pantorrilla, la pérdida de peso reciente. Continuamos con una evaluación global para ver si cómo vive el paciente, si toma medicamentos o no, si ha presentado alguna enfermedad, si se moviliza o no, si tiene problemas neuropsicológicos o úlceras por presión, lesiones cutáneas. Entre otros parámetros estéticos, también tenemos que preguntar si come lácteos, carnes, huevos, frutas, verduras, si ha tenido problemas con el apetito, cuánto de agua está consumiendo, si se alimenta de forma autónoma o si necesita ayuda de alguien más. Y también la valoración subjetiva, o sea, si el paciente tiene algún tipo de nutricional, ¿no? O sea, si él sabe que tiene algún problema y cómo se encuentra su estado de salud. De igual manera, sumamos todos los puntos y de acuerdo a esos lo podemos catalogar de bien nutrido, con riesgo de desnutrición o desnutrido, ¿no? Entonces, hasta esta parte, lo que les he mostrado son escalas o encuestas que nosotros utilizamos para catalogar al paciente si tiene o no un riesgo de desnutrición. Y usualmente lo deberíamos utilizar cuando el paciente está entrando a la hospitalización o dependiendo de su edad, de repente podremos utilizar esta última, dependiendo también del tiempo, ¿no? Porque como he visto hay algunas que son más complejas que otras. Entonces, una vez que nosotros sabemos más o menos cómo está el paciente, tenemos que también ver cómo va a ser su evaluación nutricional un poco más compleja, un poco más completa. Entonces, para las herramientas de valoración nutricional tenemos herramientas subjetivas y herramientas objetivas. En el caso de las herramientas subjetivas, tenemos nuevamente la valoración global subjetiva, que es un método pronóstico que se considera un método de evaluación nutricional, ¿sí? Como habíamos visto, no nos diagnostica tanto el riesgo nutricional a priori, o sea, en sus primeras etapas, pero a largo plazo sí nos mide muy bien el pronóstico. Y además que va a predecir mejor el tiempo de la estadía hospitalaria. Dentro de esta valoración global subjetiva tenemos una que es un poquito más larga, que se llama generada por el paciente. Y esta ha estado siendo realizada más que todo para pacientes oncológicos. La anterior, que es la valoración global subjetiva, se utiliza más que todo para pacientes, o se utilizaba para pacientes quirúrgicos. Con el tiempo se fue ampliando hacia otros pacientes y para los pacientes oncológicos tenemos esto. Entonces obtenemos una puntuación numérica que permite valorar el nivel de actuación nutricional necesario para cada paciente. Esta es la valoración global subjetiva, o sea, la generada por el paciente. ¿Por qué se añade esto? Porque hay una parte que la tiene que completar el mismo paciente, ¿no? Y de igual forma, se tiene que ver el peso actual, cuánto tenía de peso hace 3 meses, si ha tenido dificultades para alimentarse o no, si ha habido falta de apetito, ganas de vomitar, o sea, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea. Todo ello tiene que ir leyendo el paciente y viendo si tiene o no alguna molestia. Igual, si tiene algún problema con la alimentación, si come más, come menos, está igual, cómo se siente, ¿no? Cómo va su actividad cotidiana. Acá también es importante otros valores que vamos a ver en las siguientes diapositivas, como es la albúmina, la prealbúmina y la exploración física. Entonces, y de ahí también tenemos que ver algunos datos clínicos, de igual manera si ha habido pérdida de peso o no, cómo está la alimentación, todo ello, ¿no? Recuerden que como es para pacientes oncológicos, aquí también tenemos que preguntar si ha estado tomando corticoides, si ha tenido tratamiento antineoplásico, edema, ascitis, que son signos de desnutrición. Y de acuerdo a ello también le hacemos una calificación, ¿no? Muy bien. Ahora, dentro de las herramientas objetivas, o sea, cosas que nosotros mismos vamos a ir a examinar o a buscar en el paciente, tenemos las siguientes. Tenemos la evaluación de la ingesta, el examen físico, las mediciones antropométricas,
la evaluación bioquímica y el análisis de la composición corporal por otros métodos diagnósticos. En cuanto a la evaluación de la ingesta, lo podemos hacer de varias formas. Uno es la revisión de la historia clínica, ¿no? En algunas historias clínicas ya nos indican si el paciente tiene algún problema alimentario, algún tipo de alergia, sobre todo ver su situación socioeconómica, el lugar donde vive, si tiene o no todos los servicios básicos disponibles. Y también en la historia clínica se debería preguntar siempre al paciente el grado de consumo, por ejemplo, de tabaco, el grado de consumo de alcohol, que también eso va a hacer que cambie el pronóstico del paciente. La entrevista misma con el paciente para ver cuáles son sus hábitos, ¿no? Si come o no frutas, verduras, cuántos litros de agua al día está consumiendo o no está consumiendo nada. Y la evaluación dietética per se, ¿no? Que se puede hacer con estos cuatro herramientas. El recordatorio de 24 horas, que es lo más clásico que se usa, pero que a veces es un poco complicado para el paciente, porque lo que se hace es que el paciente debe decirnos mm, que ha desayunado, almorzado, cenado el día anterior, pero aparte de eso también tiene que decirnos las cantidades, ¿no? A qué hora más o menos ha realizado el consumo y todo ello. También se podría hacer un registro de alimentos, o sea, decirle al paciente que tenga anotado que desayuna cierto día, el almuerzo, debe ser un registro muy específico, ¿no? Con las cantidades sobre todo. Cuando queremos ver cosas muy específicas, pues también podemos hacer la frecuencia de consumo de ciertas cosas para ver cada cuánto está consumiendo algún tipo de alimento, que puede ser, por ejemplo, si consume diariamente o no gaseosas o algún tipo de alimento que no sea sano, ¿no? La evaluación de ética tecnológica. Actualmente, como ya saben ustedes, tenemos apps, agendas en el celular, se puede anotar o tomar fotos y eso se puede mandar a la persona que está haciendo la evaluación de ética y esto se puede hacer por más tiempo, ¿no? Se puede hacer durante una semana, que el paciente puede estar registrando mediante fotos su comida, la hora en la que lo está consumiendo y con nosotros verificar cómo está la comida o la dieta del paciente. El otro punto es el examen físico. El examen físico le hacemos a todos los pacientes, es parte de nuestra labor como médicos, tanto en hospitalización como cuando van a consultorio externo. Y en el examen físico lo que tenemos que hacer es identificar la presencia y gravedad de los signos asociados con alteraciones del estado nutricional. Entonces, ¿qué deberíamos buscar? Si el paciente tiene ascitis, si el paciente tiene edema, si ha habido una pérdida de la grasa subcutánea, si tiene estrías, si ha tenido las uñas débiles, pérdida de cabello. Obviamente, cuando uno hace el examen físico, la mayoría de los signos que nosotros podemos encontrar son poco específicos, ¿no? Porque lo que nos indica muchas veces que el paciente pues está pasando por algún tipo de estrés. Sobre todo cuando se trata de deficiencias, pues no es que haya un signo específico para cada cosa. En algunos casos sí podría ser, pues son muy puntuales. Pero como les digo, tenemos que estar muy pendientes de la pérdida de la grasa subcutánea y si hay edema y ascitis, que son cosas que ya nos están indicando que ahí puede haber una disminución de las proteínas. Bien. En el caso de nuestra siguiente herramienta, que es la antropometría, pues lo más usado siempre es el peso y la talla. Y es importante que mientras estemos haciendo las prácticas y vayamos al hospital, pues siempre pesen y tallen al paciente, ¿ya? Pero es lo básico que tenemos que hacer. Y es muy importante que cada vez que hagan historias clínicas, cuando sean internos, también siempre registren el peso y la talla del paciente, ¿ya? El problema con los métodos antropométricos es que tiene algunas desventajas, ¿no? No generan puntos de corte universales. El detalle es que muchas de las escalas que nosotros tenemos o las escalas de mediciones pues son hechas en población americana. No hay tablas que sean de nuestra propia población. Eso pasa a veces con peso, talla para niños, adolescentes, o en algunas otras medidas como pliegue tricipital, como vamos a ver en otras diapositivas. Además, para hacer los valores antropométricos se requiere capacitación. No se puede pesar y tallar
a lo loco o con balanzas que estén descalibradas, que es un problema muy frecuente en nuestros hospitales. Además tiene que tener experiencia y como saben los equipos no siempre son portátiles, es decir, siempre están en determinada área y tenemos que llevar al paciente hacia esa área. Dentro de estas medidas antropométricas tenemos, por ejemplo, el peso ideal, que es una medida que eh, se da si es que no podemos pesar al paciente. ¿No? Tiene todo, toda una fórmula mucho más compleja que tiene que ver con la estructura y el diámetro o circunferencia de la muñeca. Pero lo importante es solamente que sepan que se puede también calcular de esa manera. El peso actual, que lo hacemos como clásicamente no hemos visto y nos han enseñado, y el peso habitual, que es el peso que el paciente recuerda. Entonces, si nosotros, digamos, el paciente dice que su peso habitual pues era como 90 kilos, pero lo pesamos y viene con 80 kilos, entonces esa diferencia de 10 kilos ya nos está hablando que hay un problema, alguna enfermedad que está haciendo que el paciente pierda rápidamente de peso. Pero también hay que preguntar, pues, ¿no? Otras cosas como si está comiendo sano o de repente ha cambiado sus hábitos alimenticios, si tiene otros síntomas. Entonces, para interpretar estos cambios de peso, pues tenemos el porcentaje de peso ideal, que es una relación entre estos pesos que les he mencionado, el peso ideal, el peso actual, el porcentaje de peso habitual y el porcentaje de cambio de peso. El índice de masa corporal, que es lo que más conocemos y que es lo que en realidad todos deberían saber, pues, ¿no? O sea, no saber el índice de masa corporal ya es un poco más grave. Eso es lo más importante que tienen que saber. Es lo que más usamos. Ya saben que lo normal es 18.5 a 24.9. El sobrepeso es de 25 a 29.9. La obesidad más de 30. Y la obesidad pues se puede catalogar como grado 1, 2 o 3, o leve, moderada y severa o mórbida, que es un IMC más de 40. En el caso del bajo peso, pues es menos de 18.5. ¿Para qué tener en cuenta que entre el 18.5 y el 20 ya es un paciente que tenemos que estar cuidando ese peso, porque de todas maneras es un paciente en riesgo. Y de ahí pues ya tenemos la delgadez leve, moderada y severa, cuando el IMC es menos de 16, que puede haber en ambos extremos pacientes. Otra medida antropométrica son los pliegues cutáneos. Entonces, lo que nos indican los pliegues cutáneos es la reserva de masa grasa. ¿No? Lo que nosotros vamos a ver ahí es cuánta cantidad de tejido adiposo tenemos. Se realiza con un plicómetro, puede medirse en el área tricipital, bicipital, subescapular o suprailiaco. No es recomendable hacer este tipo de mediciones en personas que tienen edemas o anasarca, porque la media no va a ser exacta, ¿no? Es un paciente que está con una mayor cantidad de líquidos. Ahora también se puede utilizar la circunferencia muscular del brazo, pero esta es más que todo para ver el lado muscular o la cantidad de, de tejido muscular, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo quiero es que sepan, conozcan que tenemos diferentes medidas antropométricas para evaluar cada uno de los tejidos, el tejido adiposo, el tejido muscular, que se pueden hacer varias medidas y todo ello. Para esto que son los pliegues cutáneos, existen escalas para ver si esta persona está bien o no dentro del rango de la población normal. Como les dije, no es que haya para nuestra población, son en poblaciones americanas. Al final les voy a enseñar algunas tablas que tenemos. Y el detalle es que si no tenemos uno de nuestra propia población, a veces podríamos dar diagnósticos errados. Muy bien. Ahora tenemos los marcadores bioquímicos que también son parte de la evaluación nutricional. Y bueno, su objetivo es eso, ¿no? Confirmar que si hay deficiencias nutricionales, que nosotros de repente hayamos sospechado cuando hemos hecho el examen físico, cuando hemos hecho la anamnesis dietética. La principal, la que todos vemos, la que todos conocemos, es la albúmina. La albúmina, pues que es una proteína, lo que nos indica es cómo está la cantidad de proteínas en nuestro cuerpo. La albúmina tiene más o menos un tiempo de vida media de unos 21 días. Es decir, que si los problemas nutricionales más o menos tienen unas 3 semanas, podríamos empezar a ver algunas alteraciones en esa parte. Principalmente es el examen que más encontramos en nuestro hospital.
Casi todos los pacientes por lo menos pueden tener este valor. También tenemos la prealbúmina y la transferrina, que también son proteínas plasmáticas, pero con un tiempo de vida media diferente. La prealbúmina es de 2 a 3 días y la transferrina es de 8 a 10 días, ¿no? Entonces, estas proteínas, ya que tienen cierto origen hepático, nos ayuda para ver eso, ¿no? Trastornos hepáticos o enfermedades con pérdida de proteínas, como pueden ser las fístulas, problemas de peritonitis, síndrome nefrótico, todo eso. Entonces nos indica cuán grave está siendo la enfermedad para este paciente. Después tenemos lo que es la proteína transportadora retinol, que nos ayuda también para ver deficiencias de vitamina A, la metilestirina, la somatomedina, que tienen que ver con la hormona de crecimiento, la leptina, que es también una hormona que regula el apetito, es mucho más difícil de dosar. En los otros dosajes que tenemos es importante ver también el colesterol. Como ustedes saben, nosotros medimos la dosis del colesterol para ver riesgo cardiovascular, ¿no? O sea, entre más alto el LDL, más posibilidades que el paciente en algún momento de su vida pueda tener un evento cardiovascular. O sea, dice se puede ser un infarto o miocardio, una enfermedad cardiovascular. Pero se ha visto que el colesterol también puede ser un marcador nutricional. O sea, si este colesterol está demasiado bajo, también nos indicaría que el paciente no está siendo bien nutrido. Y esto dentro del ámbito hospitalario. Entonces, los niveles de colesterol menores a 160 ya nos están indicando que este paciente tiene un riesgo de malnutrición durante su hospitalización. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando pedimos colesterol de repente en el paciente hospitalizado, ¿no? No es lo mismo que un paciente que está viniendo por consultorio externo. Más bien, si este está muy bajo, nos indicaría que el paciente podría tener otras alteraciones, ¿no? Otro marcador que tenemos es el balance de nitrógeno, que lo que nos indica pues es el metabolismo de las proteínas. Indirectamente pues también nos da todo lo que es el estado nutricional. Tenemos el índice de creatinina talla, tenemos las pruebas inmunológicas, y dentro de las pruebas inmunológicas tenemos, por ejemplo, el recuento de linfocitos en sangre periférica, que usualmente nos puede dar una disminución de estos valores si es que no tenemos problemas de nutrición. Entonces, pero hay que tratar de tener los valores absolutos. En otros tenemos las mediciones directas de la función muscular y para esto se utiliza un método que es la dinamometría. Es decir, con un dínamo lo que hacemos es ver cuánta es la fuerza del paciente, ¿no? Son aparatos en los cuales se mide la fuerza que puede tener y con eso nosotros vemos cuánto es su capacidad muscular. En cuanto a la medición de la composición corporal con otros métodos, porque todo lo que hemos visto, muchos de ellos más dependen de nosotros, este tipo de métodos se requiere otro tipo de máquinas y otros procedimientos. El más común es la bioimpedancia, ¿no? Que es un método no invasivo que nos ayuda a determinar la composición corporal, o sea, nos ayuda también a ver cuánta cantidad de grasa tenemos. ¿Y en qué se basa? Se basa en la resistencia de una masa libre de grasa para la transmisión de corriente eléctrica. La bioimpedancia es mucho más fácil de usar, es barata y es bastante reproducible. Por ejemplo, cuando se trata de hacer trabajos de investigación o queremos mandar a un paciente para ver cuál es su composición corporal. También tenemos la hidrodensitometría, que igual lo que nos indica es cuánta es la densidad de nuestro cuerpo, que tiene cierta relación con el principio de Arquímedes. No sé si se acuerdan que cuando uno entraba a una tina, la cantidad de agua que sale tiene que ver con la densidad de nuestro cuerpo. Y otros exámenes que nos ayudan a ver la composición corporal, pues es la tomografía y la resonancia magnética nuclear. Muchos de ellos, ya sin necesidad de que sea solamente para eso, nosotros podemos observar en las placas, ¿no? Cuánta cantidad de grasa tiene el paciente en la pared y también se puede observar la grasa visceral, que la grasa visceral es la que nos aumenta mucho más el riesgo cardiovascular. Muy bien, entonces, básicamente, esos son todos los instrumentos que tenemos para hacer la evaluación nutricional. Como les vuelvo a repetir, los primeros son para ver nuestro riesgo nutricional, o sea, cuánto se puede complicar el paciente en el futuro. Y la segunda parte que hemos visto es para ver la evaluación nutricional en ese momento del paciente. Entonces, acá estoy dejando la bibliografía de esta presentación. He usado el libro Rodota, que es también de nutrición.
También les recomiendo que si pueden descargarlo, descarguen para que también es un buen libro de hitoterapia. A ver, quiero que vean las tablas. Vamos a dejar de compartir. Un segundito. Entonces, estas tablas que les voy a mostrar se llaman las tablas de Frisancho, ¿no? Esta nos ayuda a ver lo que es circunferencia braquial, pliegue tricipital, todo eso. Y aquí está los percentiles que podemos utilizar para el paciente, ¿no? Las edades, los percentiles, igual con el pliegue tricipital, la circunferencia muscular braquial, el área muscular braquial, tiene varias medidas, ¿no? De los pliegues que les he mencionado se puede hacer una sumatoria, una fórmula en la cual nosotros podemos encontrar cuánto es el contenido de grasa del paciente. Como les digo, lo más importante es que ustedes conozcan que existe todo ello, porque de todas maneras este tipo de evaluaciones mucho más específicas nos ayudan las licenciadas en nutrición. Pero básicamente estas son las tablas que se utilizan, ¿no? Se pueden encontrar de todas maneras en internet. A ver. Y esta es la escala para valoración global subjetiva, que como les había mencionado, pues tiene algunos problemas, porque no es tan sencillo como las otras escalas que les he mencionado. Hay que ver el cambio de peso y los cambios en la ingesta dietética, ¿no? Si ha estado teniendo algún tipo de ayuno y cuánto tiempo. Se vio síntomas gastrointestinales y también evaluar la capacidad funcional del paciente. Es un poquito más complicado si es un paciente ambulatorio, pero como les digo, nos ayuda mucho más en pronóstico, si estamos hablando de un paciente hospitalizado. También sobre sus requerimientos nutricionales y todo ello, y su examen físico, ¿no? Esta es la valoración global subjetiva y la otra que también ya hablamos es la valoración global subjetiva, pero generada por el paciente, que como les había mencionado es para pacientes principalmente oncológicos, donde acá el paciente les va a ayudar con la primera parte y de ahí el médico tiene que completar el resto para hacer la valoración, ¿no? Si tiene un buen estado nutricional, si tiene un riesgo o una malnutrición grave, ¿no? Muy bien. Igual, todo se puede encontrar, está libre en internet, pero por lo menos la valoración global objetiva, después le voy a pasar a sus delegados para que también les pasen a ustedes y lo tengan en consideración para que puedan hacer sus evaluaciones nutricionales a los pacientes, ¿no? Listo. Muy bien, esto es con respecto al primer tema que vamos a tocar. No sé si tendrán alguna duda, alguna pregunta. Entonces es importante que sepan qué escalas van a usar, porque como a partir de mañana ya van a ir algunos grupos al hospital, esto que también sepan o bueno, tengan en cuenta qué escala o qué van a usar, o dependiendo del paciente, ¿no? Es lo primero que tienen que aprender, ¿no? Bien, entonces no hay ninguna pregunta, ¿verdad? ¿No? Bien, entonces voy a llamar lista, ¿ya? A ver, por acá está. Voy a llamar siempre una vez nada más y si no están, ya fue. O sea, ya el siguiente ya no me pueden decir nada. Es la última vez que considero días anteriores, ¿no? Al menos que haya alguna justificación o que están rotando o algo así, ¿no? Y obviamente pues no va a ser una persona, son grupos de 3 o 4. Así que yo les llamo y tienen que responder. Si no responden, ya pasó esa oportunidad, entonces ya se considera como falta, ¿ya? Porque recuerden que les dije ayer que también se va a considerar la asistencia, ¿no? Además, no es tan complicado porque como todas las clases van a ser por lo menos virtuales, solo es cuestión de que estén conectados. Bien, vamos a seguir con el segundo tema para terminar ya los temas de la semana. ¿Alguna duda hasta este punto? Ya, muy bien. A ver, un segundo, voy a compartir pantalla.
Bien, me avisan si se está compartiendo. Sí, doctora, sí se ve. Sí se ve. Listo, genial. Entonces, la segunda parte que vamos a hacer ahora es una revisión panorámica de lo que ustedes probablemente ya han visto en el hospital, que es cómo indican la dieta a los pacientes. O sea, seguro que han escuchado términos como dieta líquida amplia, restringida, blanda, con residuos, sin residuos. Las indicaciones para cada patología lo vamos a hacer en las diferentes clases que vamos a tener posteriormente y seminarios. Pero lo que vamos a ver ahorita es una vista panorámica de cómo se debería indicar y cómo se clasifican estas dietas. ¿Ya? Es importante que capten cada una de las ideas, es una cuestión muy resumida, pero es importante que lo tengan en consideración porque esto les va a ayudar para siempre. Entonces, la hidroterapia es una ciencia dentro del ámbito de la dietética que estudia la combinación de nutrientes e identifica los aspectos claves para prevenir, para tratar o curar ciertas enfermedades, así como algunos de sus síntomas a través de una buena alimentación. La alimentación en un paciente es sumamente importante. Creo que a veces no le damos la suficiente fuerza en las indicaciones, pero la nutrición en algunas patologías es fundamental, ¿no? En los casos de pancreatitis, siempre se ha visto que entre más o se prolongue el estado de NPO, puede ser perjudicial para el paciente. Es también sumamente importante en pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, en pacientes que están operados o están posquirúrgicos, en diversas patologías. Entonces, ya hemos visto cómo debe ser la evaluación nutricional del paciente. Entonces, tenemos que tener esas consideraciones. ¿Cuál ha sido su evaluación nutricional inicial? Si el paciente ya ha venido con cierto riesgo en hospitalizarse o no. O de repente ha venido ya tranquilo, sin ningún tipo de riesgo, pero durante la hospitalización ha ido decayendo. O de repente es un paciente que ya ha venido con con un riesgo nutricional moderado o un riesgo nutricional alto, de repente un paciente geriátrico, un paciente oncológico que ya tiene alto riesgo de complicarse, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El peso corporal actual y los antecedentes de peso, ver cómo ha estado el paciente en los últimos meses. Registro de los alimentos que el paciente ha estado consumiendo recientemente, los días anteriores a hospitalización. Cualquier cambio en el estado médico, si de repente en la última semana ha debutado con diabetes o ha empezado con un tipo de enfermedad cardiovascular o ha estado presentando problemas de alguna enfermedad diarreica aguda, intolerancia oral, todo eso tenemos que ver. Cuáles son sus instrucciones dietéticas, si es que de repente él consume algún tipo de dieta especial, de repente si es un paciente vegano, si es que tiene algún tipo de consideración o intolerancia alimentaria. Y también muy importante es el apoyo familiar o la falta del apoyo familiar. Van a ver ahora de repente si les toca algún paciente cuando vayan al hospital, de repente pacientes geriátricos que vienen con un grado de desnutrición bastante considerable, cuyas familias pues no se preocupan por ellos, no están recibiendo sus alimentos adecuadamente, o son pacientitos que tienen una postración crónica. Y cuando están postrados crónicos, pues también a veces no cuidan su alimentación o solamente les dan calditos y descuidan otros macronutrientes. Entonces, en general, vamos a clasificar las dietas de esta manera, ¿ya? Por su energía, en dietas hipocalóricas o hipercalóricas, y la cantidad de kilocalorías que se debe de dar en cada dieta la vamos a ir revisando en los siguientes temas, ¿ya? Con algún tipo de modificación de los principios inmediatos, o sea, de repente cambios en los hidratos de carbono, cambios en los lípidos o cambios en las proteínas. Controladas en vitaminas, de repente si tenemos que bajar en algunas vitaminas o aumentar la cantidad de vitaminas que se le va a aportar. Controlada en sales minerales, que pueden ser cualquiera de ellas, y la consistencia de la dieta que va a tener el paciente. Si va a ser líquida, semilíquida, de fácil masticación, blanda, la basal o la absoluta. Entonces, todas estas dietas son más que todo para personas que toleran la vía oral. Recuerden que también tenemos dietas que son por vía parenteral, que lo vamos a ver al final del curso. Y eso se utiliza en pacientes pues, que no pueden tolerar la vía enteral por algún tipo de trastorno. Pero esto es para un paciente que puede tolerar la vía enteral, sea por boca, o sea, vía oral, o si no, también puede ser por sonda. Muy bien. Entonces, en cuanto a las dietas modificadas en energía, tenemos las hipocalóricas y las hipercalóricas. En el caso de las dietas hipocalóricas, lo que nosotros queremos es un déficit de energía continuo.
Esto está indicado en pacientes con obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. ¿Cuánto debemos reducirlo? Lo vamos a ver cuando hagamos la clase de esas enfermedades. En general, se prefiere que las pérdidas de peso sean lentas, porque esto va a permitir adoptar nuevos hábitos alimentarios que perduren en el tiempo. Si ustedes ven las dietas que son para bajar de peso, hay que tener cuidado de aquellas dietas que son muy restrictivas y el paciente no lo va a poder seguir en el tiempo. Porque cada cierto tiempo aparecen dietas nuevas para bajar de peso, adelgazar, pero hay que ser conscientes de que esta dieta, lo importante es que sea perdurable, que el paciente lo pueda continuar años. Entonces, una dieta a la que no se puede adaptar es un poco más complicado. Entonces, las dietas que favorecen pérdidas de peso muy rápidas, pues no contribuyen a este cambio y fracasan en el tiempo, y muchos tienen fenómeno de rebote. Por eso, lo ideal es que las dietas no sean tan restrictivas, ¿no? Por lo menos deberíamos tener unas 1.200 kilocalorías diarias para un adulto. Pero en algunos casos, pues se dan dietas mucho más restrictivas, de 1.000 o de 800 kilocalorías, por ejemplo, en pacientes que van a entrar a cirugía bariátrica y se necesita que bajen de peso rápidamente, pero son por periodos más cortos. Tenemos las dietas hipercalóricas, que en este caso más bien estamos aumentando la cantidad de energía que le estamos dando al paciente. Y esto más bien lo damos en patologías graves, en que están empezando a causar desnutrición. Y el paciente necesita esas kilocalorías para poder mejorar el sistema inmunológico y para poder equilibrar esa tasa de pérdida que presenta. Las dietas modificadas en cuanto a sus principios inmediatos. Las modificadas en hidratos de carbono, que es lo clásico para pacientes diabéticos. Entonces, en los pacientes diabéticos lo que nosotros vamos a primar son los carbohidratos de absorción lenta. Nosotros llamamos carbohidratos complejos, que no se van a metabolizar rápidamente. Por ejemplo, si uno toma un vaso de gaseosa, ese azúcar se digiere rápidamente y lo que hace es provocar un pico de glucosa. Y ese pico de glucosa es lo que altera todo nuestro metabolismo. Por eso en los pacientes diabéticos se limitan a ese tipo de azúcar, o sea, los azúcares simples, de rápida absorción, desde el azúcar, la miel, las gaseosas, que en realidad es todo lo que utiliza los alimentos industrializados. Cuando el paciente, digamos, queremos que baje de peso, que adelgace, también, aparte de disminuir el aporte energético, que lo hemos visto en la anterior diapositiva, también es importante incluir algunos carbohidratos con bajo índice glicémico, que van a evitar que se eleven las glicemias, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver en un seminario, qué es el índice glicémico, cuáles son los alimentos con menor índice glicémico. La dieta también debería ser rica en fibra, en algunos pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen problemas con la digestión, que sufren de estreñimiento constante. Entonces, si han visto, en las indicaciones les ponemos rica en fibra o añadiéndole fibra. Dieta pobre en residuos, que es lo contrario, en personas que no queremos que consuman fibra. Por ejemplo, cuando estamos preparando pacientes para colonoscopía o que tienen algún tipo de problemas o intolerancias a las fibras. Dieta cetogénicas, y estas dietas cetogénicas que a veces se han utilizado para personas que tienen problemas de epilepsia, que también seguro lo han visto en pacientes que quieren bajar de peso. Una dieta cetogénica lo que hace es disminuir la cantidad de carbohidratos y el resto de kilocalorías que les falta lo aumentan principalmente en proteínas, ¿no? Y entonces eso hace que el cuerpo empiece a utilizar más cetonas para poder continuar. Y eso también puede hacer disminuir de peso. El problema es que a veces los pacientes no se adaptan muy bien a este tipo de dietas. También se puede hacer un control de glúcidos en caso de intolerancia o de alergias alimentarias. Por eso también es importante preguntar al paciente si tiene algún tipo de alergia. Por ejemplo, tenemos aquí una dieta que es sin residuos, o sea, sin fibra. Entonces, ¿qué alimentos excluyen ese tipo de dieta, no? Y aquí también tenemos todo lo que son los alimentos recomendados. Otro tipo de dieta modificada sería la que está controlada en grasas. En esa tenemos las dietas bajas en grasas en pacientes que tienen problemas de dislipidemias. Nuevamente, la dieta cetogénica, que como les dije, lo que se hace es reducir los carbohidratos y se aumenta tanto las proteínas como las grasas. O sea, la persona come casi la misma cantidad de kilocalorías, pero el sustrato es diferente. Y también cuando tenemos, por ejemplo, restricción a algunos triglicéridos de cadena media, como son los ácidos caproico, caprílico, cáprico y láurico, ¿no? Em,
se puede utilizar para algunos pacientes que tienen nutrición parenteral o nutrición artificial. Por ejemplo, dietas que tienen un control lipídico, tenemos esto, ¿no? Los alimentos que pueden ser limitados o prohibidos, los lácteos que a veces pueden tener mucha grasa, carnes grasosas como la de cordero, la de cerdo, la pastelería en general porque usa bastante cantidad de grasas, el alcohol, algunos alimentos que pueden tener mucha cantidad de grasa o las grasas que utilizamos para cocinar. Hay que tener cuidado siempre de las restricciones en cuanto a grasa, porque no todas las grasas son iguales, pues, ¿no? Solamente algunas grasas de origen animal son las que son más problemáticas. Pero el cuerpo también necesita lípidos, entonces por eso hay que priorizar lo que son grasas de origen vegetal. Okay. Todo tipo de dieta modificada sería la en la cual modificamos las proteínas y otros compuestos nitrogenados. En eso tenemos las dietas hiperproteicas, que a veces nosotros lo tenemos que utilizar en personas que están con un catabolismo intenso, en personas con politraumatismo, cirugía mayor, sepsis, grandes quemados, en la cual hay que aumentar la cantidad de proteínas para que este paciente no se complique. Dietas hipoproteicas, que a veces se tienen que utilizar en algunas patologías hepáticas y renales, que en realidad no es que se baje todas las proteínas, sino que algunos tipos de proteínas. Dietas controladas en purinas, que lo utilizamos para pacientes con problemas de gota y de hiperuricemia. Dietas controladas en aminoácidos específicos, personas que tienen fenilcetonuria, homocitinuria, entre otros. En cuanto a las dietas controladas en vitaminas, pues lo usual más bien en nuestro medio es que haya más bien una hipovitaminosis, ¿no? Sobre todo hemos visto más de vitamina D. Y en ese caso, más bien tendríamos que asegurarnos que el paciente consuma una buena cantidad de calcio. Recuerden que la vitamina D más que todo se activa con la exposición solar, que el paciente también tenga ese tipo de exposición solar para que no haya problemas. Pero también recuerden que muchos pacientes toman complejos vitamínicos en indicación médica y muchos de ellos se pueden eh, almacenar en nuestro cuerpo. Entonces, por lo menos lo que son suplementos vitamínicos, siempre hay que ser muy cautos. No todas las personas lo necesitan. Si tienen una alimentación balanceada, si es que no están hospitalizados y nada de eso, la mayoría no lo requiere. En cuanto a las dietas controladas en minerales, pues tenemos todos estos minerales, tenemos sodio, potasio, calcio, fósforo, cobre, yodo, hierro principalmente. La que más seguro que han visto es el sodio, que lo vemos en las dietas hiposódicas, en la cual bajamos la cantidad de sodio en personas, por ejemplo, que tienen hipertensión, problemas renales o problemas hepáticos. Que principalmente el sodio no es que esté tal cual en los alimentos, sino que principalmente lo vamos a encontrar en productos enlatados. Cuando nosotros comemos más comida procesada es de donde existe el exceso. El potasio, que el potasio está en frutas y verduras, que se tiene que restringir pues en enfermedades renales, porque desgraciadamente cuando ya esta patología no hay una buena excreción de potasio. Controladas en calcio, puede ser que sean bajas en calcio, son personas que, digamos, tienen alguna patología que les cause hipercalcemia, sea hiperparatiroidismo, problemas de metástasis, o lo contrario, pacientes que de repente estamos tratándolas por osteoporosis y que necesitan una buena cantidad de calcio en su dieta. El fósforo, que también hay que tener cuidado en pacientes principalmente renales. El cobre, que básicamente su restricción es para la enfermedad de Wilson. El yodo, que más bien su deficiencia, lo que usualmente daba era un bocio endémico, que actualmente el yodo lo encontramos en la sal, así que ya esas posibilidades de déficit son mucho, mucho menores. Y el hierro, ¿no? Que es muy común encontrar deficiencia y asociada a la anemia. Entonces, dentro de la dieta realmente tendríamos que aumentar a veces hierro. Y la última parte de la clasificación es según la consistencia, lo que vaya a ir tolerando el paciente. Muchos pacientes ingresan con una ecuación de NPO, o sea, nada por vía oral, son pacientes que no consumen nada, absolutamente nada. Y dependiendo de su patología, se puede ir de repente de frente ya a una dieta con una consistencia ya blanda o semisólida. Pero la mayoría de pacientes siempre se empiezan una dieta progresiva, se llama. Es decir, empieza con dieta de líquidos claros o restringida y empezamos ya después con líquidos completos o líquida amplia y se va aumentando la cantidad de comida que ellos consumen. El problema con las dietas líquidas
es que la cantidad de kilocalorías que nos dan son muy bajas. O sea, por ejemplo, una dieta líquida restringida solamente nos podrían dar hasta casi 375 kilocalorías. Que en un paciente que está hospitalizado, que de repente van a estar 1800 o 2000 kilocalorías, pues es nada. Entonces, este tipo de dietas no puede estar tanto tiempo el paciente, o sea, no puede estar días con la dieta porque se va a ir desnutriendo. En el caso de la dieta líquida amplia, pues ya es un poquito más de kilocalorías. Por ejemplo, esta es la dieta de líquidos claros o dieta líquida restringida. En realidad es una forma muy, muy, muy leve de empezar a activar el sistema digestivo, ¿no? Esto es necesario cuando queremos limitar mucho los alimentos que ingresan por el aparato digestivo. Puede ser, digamos, postoperatorio, cuando se está haciendo algún tipo de diagnóstico con imágenes o cuando están siendo preparados para colonoscopía. Entonces, lo que nos ayuda básicamente es reemplazar líquidos y electrolitos, pero como hemos visto no nos da tantas kilocalorías. Debe ser utilizado a corto plazo. Entonces, ¿qué se puede utilizar solamente en esto? Café, té, algunas bebidas. Bueno, obviamente no vamos a dar eso en pacientes que tengan el problema de diabetes y eso, ¿no? Gelatinas, jugo de manzana, caldos, básicamente, ¿no? En caso de la dieta de líquidos completos o dieta líquida amplia, que es lo que utilizamos en el hospital, en esta ya tenemos una mayor cantidad de kilocalorías, pero es una progresión de la anterior dieta y es adecuado pues en personas que están recuperándose del postoperatorio, personas con enfermedades agudas o personas que tienen problemas para deglutir. Y en esta dieta ya podemos observar que se pueden encontrar algunos panes o cereales, pero siempre con mucho cuidado, algunos tipos de jugos de frutas, leche, algunas grasas. Pues, por ejemplo, una muestra de menú de este tipo, pues es esto, ¿no? Jugo de fruta con sémola, ponche, café, crema, igual jugo de fruta, sopas o suplementos nutricionales, ¿no? En cuanto a, sigamos aumentando la consistencia de la dieta, pues puede haber papillas, dietas de fácil masticación y la clásica dieta blanda. Nosotros le llamamos también dietas mitigadas, que tienen que ser licuadas, ¿no? Entonces, igual son caldos, que usualmente tienen que pasar por licuadora, porque es para ayudar a personas que tienen problemas de deglución, ¿no? Obviamente en este tipo de dietas la cantidad de kilocalorías y nutrientes es mayor, pero siempre hay que tener cuidado de que el paciente lo tolere. Y esta es una dieta basal, o sea, es la composición de una dieta normal que debería tener cualquier persona, que puede ir cambiando desde 1600 a 2000 kilocalorías, pero que eso también tiene que ver mucho con la actividad que hace el paciente, qué tipo de enfermedad tiene, su talla, si es varón o es mujer. Eso lo vamos a ir viendo con cada patología. Las proteínas que debería recibir casi más o menos deberían tener de 60 a 80 gramos, las grasas igual de 60 a 80, los hidratos de carbono de 200 a 300 y la cantidad de fibra siempre es muy importante, por lo menos debería ser de 25 a 30 gramos por día, ¿no? Entonces, eso es la dieta normal, se podría decir, en un paciente que no tiene ninguna enfermedad, relativamente joven, que no tiene gran actividad, ningún tipo de estrés o enfermedad aguda, ¿no? Conforme vamos a ir viendo las demás clases y seminarios, pues vamos a ir viendo que va a haber algunas modificaciones, ¿no? Tanto de la cantidad de proteínas o de grasas, o de repente se le va a quitar algún tipo de oligoelemento o se le va a aumentar. Eso va a depender de cada patología. Muy bien. Esta es la bibliografía de este tema. ¿Ustedes tendrán alguna duda? ¿Sí? A ver. Listo, muy bien. Luquia pasa, está levantando la mano, ¿sí? Cada paciente es diferente. Entonces, esa es la idea de que vean al paciente ahora que van a ir a su práctica, que puedan identificar cuál sería la mejor dieta para el paciente, ¿no? Bien, entonces. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nada? Ya. Entonces, para la siguiente semana, según lo que tenemos en nuestro cronograma, en nuestro sílabo, nos correspondería hacer lo que es
los seminarios de evaluación nutricional pero por cada ciclo de vida, ¿no? A ver. Como les había mencionado el día de ayer, cada seminario máximo debe durar 1 hora. Ya no, tampoco necesitamos que se extiendan demasiado, es necesario que siempre los puntos más importantes y al final del seminario, o sea, de lo que ustedes expongan, divídanse el tema. Vamos a hacer algunas preguntas a cada uno de los expositores. Entonces, la siguiente semana, que es la semana 2, ya hemos avanzado lo que es dietoterapia. Nos faltaría manejo nutricional y dietas por grupos etarios, que sería manejo nutricional en el niño, en adulto, adulto mayor y gestante, ¿sí? Entonces, le vamos a hacer el día miércoles y el día viernes, igual a las 5 de la tarde. El día miércoles hacemos el manejo nutricional en el niño y en el adulto, y el día viernes hacemos manejo nutricional en el adulto mayor y en la gestante, ¿no? ¿Algún problema de repente con el horario, algo? Es el momento de que lo manifiesten. Sí, exacto. Los 4 expositores que son de la lista del 1 al 4. Sí, o sea, máximo se podría extender cada uno, pues, 15 minutos, ¿no? Listo. ¿Alguna otra duda? No hay problemas con el horario, ¿sí? Quedamos esos días. Bien, listo. Entonces, ya que no hay ninguna duda, pregunta, todo está bien, quedamos así para la siguiente semana, miércoles y viernes. Ya también me han mandado la lista de los alumnos y qué horarios van a ir para la práctica de este mes. Entonces, mañana los espero a quien le corresponda. En el consultorio 16 voy a estar, ¿no? Ahí me encuentran en el Hospital de Salud, en Salcedo, ¿no? Si hubiera cualquier cosa igual, por si acaso se comunican con la delegada para que les puedan mandar mi número, ¿ya?